diciendo si tengo que moverle, Cris. Claro, bien, esta primera parte, bueno, ustedes vieron, son algunos criterios contables. Vamos a entrar en uno de los temas, como bien dice Justino, eh, más que a algunas personas les parecen más complicados. Yo creo que solo es cuestión de aplicarnos un poquito y veremos que no lo es tanto, ¿no? Si ustedes recuerdan cuando veíamos la LRASCAP, yo les explicaba que la LRCAP, de ahí se desprendían unas cosas que se llamaban disposiciones de carácter general. Y en las disposiciones de carácter general se hablan de, digamos, dos cosas. Primero, criterios prudenciales, que ya vimos en un tema, así como de cómo prestar, qué características deben tener nuestros préstamos, qué debemos qué características deben tener nuestros productos de captación o de ahorro. ¿Sí se acuerdan esa parte? Sí, Sí. sí. Claro, luego también que nos dice que tenemos que tener manuales, que tenemos que tener personal. Bien, esos se llaman criterios prudenciales. Y Ok. otro de los criterios que establecen las disposiciones son los criterios contables. Ese es el tema que vamos a ver ahora, ¿no? Y este primer cuadro que tenemos ahí son criterios contables que va a establecer la autoridad. Dentro de estos criterios, bueno, aquí vamos a centrarnos en los estados financieros. Y bueno, hay un anexo en las disposiciones que dice cuáles deben ser las características que tengan los estados financieros que se presenta, que la cooperativa esté presentando periódicamente a la bancaria. El criterio uno que está acá dice formulación, dice se formulan mensualmente. Cada mes la cooperativa tiene que estar elaborando los cuatro estados financieros básicos. ¿Y cuáles son esos? Uno que se llama balance general, otro que se llama estado de resultados. Estos dos son los que vamos a ver en este módulo, pero aparte de esos hay otros. Uno que se llama estado de variaciones de capital contable y otro que se llama estado de flujos de efectivo. Ahora, estos estados financieros tienen que adecuarse a las características que están establecidas en la regulación. Otra cosa que es importante ver es que cuando veamos estos estados financieros, debemos considerar que se van a expresar en miles de pesos. Cuando veamos los estados financieros, arriba va a decir, este es el balance o este es el estado de resultados y las cifras están en miles de pesos. Muchas veces eso genera confusión, porque puede decir, no sé, que hay 10,000 pesos, pero si a 10,000 pesos le aumentamos tres ceros, pues esos serían 10 millones. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien, entonces, si nosotros vemos que hay 10,000 pesos ahí en una cuenta, decimos, bueno, ¿por qué la caja tiene tan poquito? Lo que hay que considerar es que esas cifras están en miles de pesos y entonces les tenemos que añadir tres ceritos, ¿vale? Ok. Sí. Eso es como el primer criterio a considerar. Y ahí debe de decir, casualmente cuando uno ve los estados financieros de los bancos, esos no están en miles de pesos, esos están en millones de pesos. Así es que a lo que vemos en un estado financiero del banco le tenemos que añadir en vez de 306, 6 ceros. ¿no? Pero en el caso de las cooperativas van solo tres. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Luego, otra cosa que vamos a tener en nuestro documento de estados financieros es que tiene que tener unas leyendas. Debajo va a decir esta información la realizó la cooperativa con base a los criterios establecidos en las disposiciones, bla, bla, bla. Y es importante que lo tengan, porque si no lo tienen, digamos que no se estarían apegando al formato oficial y pues tampoco serían como del todo válidos, digamos, ¿no? El punto 4 que dice acá es aprobación y bueno, los estados financieros se tienen que, con cifras a marzo, junio y septiembre, deben ser aprobados por el Consejo de Administración dentro del mes inmediato siguiente al de su fecha. Y los estados financieros deben presentarse a aprobación del Consejo de Administración dentro de los 90 días naturales siguientes al cierre del ejercicio. Porque hay una diferencia en los estados financieros al cierre del año, porque cada año la cooperativa está obligada a dictaminar, a contratar un despacho de auditoría externa para que dictamine los estados financieros. Bueno, entonces al cierre del ejercicio, digamos, se cierra el ejercicio de diciembre y entonces comienzan los dictaminadores a analizar los estados financieros y pues se tarda, ¿no?
Entonces vamos a ver que estos deberían estar elaborados y este dictamen con las modificaciones que sean necesarias a los estados financieros debería presentarse al Consejo de Administración dentro de los 90 días naturales al cierre del ejercicio. O sea, el límite sería a fines del mes de marzo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, sí. ¿Sí? Por eso es que casi siempre las asambleas se hacen en abril o después. ¿Por qué? Pues porque se tiene que esperar a que los estados financieros estén dictaminados y aprobados por el Consejo para que el Consejo entonces pueda presentarlos a la Asamblea General, ¿no? Por Ok. eso no se hacen las asambleas en enero o en febrero, porque todavía está este proceso de dictaminación pendiente. Sí. ¿Alguna duda de eso? No, está bien, Cris. Ok. Otra cosa que es muy interesante es el punto 6, y ahí les voy a encargar que lo verifiquen cuando vayan a la cooperativa. Por criterios de transparencia, es importante que la cooperativa haga del conocimiento de sus socios los estados financieros de la cooperativa. Deben estar pegados en algún lugar visible en cada una de las sucursales de la cooperativa. ¿Y qué tiene que estar pegado? Bueno, el balance general, el estado de resultado, el nivel de capitalización y otra cosa que se llama clasificación de la cartera, con cifras a marzo, junio y septiembre en el mes siguiente. Por ejemplo, los estados financieros del mes de marzo pues tienen que estar pegados a más tardar ¿qué mes? En abril, ¿no? Si ustedes Ujú. llegan a la cooperativa en abril o en mayo o en junio, los estados financieros que deben estar ahí pegados son los de marzo. Ahora, si llegan en julio, agosto, septiembre, los que van a estar pegados son los de junio, ¿no? Junio, Si llegan en octubre, noviembre o diciembre, pues los que en van a estar pegados septiembre. ahí son los de septiembre. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, esa va a ser una tarea que les dejo, que en la sucursal a donde ustedes vayan, verifiquen que estos estados financieros estén ahí pegados y cumplan con las características que vimos acá. ¿De Ok. acuerdo? Está Correcto. bien, Cris. ¿Vale? Sí, Sí. Y está bien, bueno, Cris. eso debe estar ahí pegado, pues para el conocimiento de todos los socios, para que cualquier socio que entre pueda ver la situación financiera de la cooperativa a este momento, ¿no? Oye, Cris, Bien. una pregunta, Cris. Sí, ¿Esto, dime, Cristina. esto incluye nada más a la sucursal a donde vayamos o es de manera general de toda Tiene la que estar cooperativa? Tiene que estar en toda la cooperativa, en la oficina matriz y también en las sucursales. Por eso Sí, es importante. pero la Mande, pregunta es nada más, ¿corresponde a la sucursal a donde vayamos o es a nivel general? no, a nivel general. Ah, Hay ok. cooperativas que sí tienen, aparte de tener la contabilidad general, tienen la contabilidad por sucursal, pero esta obligación establecida en la regulación es de la contabilidad en general, Justin, Ok. ¿vale? Sí, está bien. Y bueno, que por último tenemos que la Comisión Nacional Bancaria o el Comité de Supervisión Auxiliar, ¿si se acuerdan de ese comité? Lo vimos cuando hablábamos de la LRASCAP, ¿se Sí, acuerdan? sí. Ok. Sí. Ese comité o la comisión pueden ordenar correcciones a los estados financieros de la cooperativa y cuando eso pase, las correcciones también se deben publicar ahí en los espacios, ¿no? Y tiene que decirse, esto se corrigió y se corrigió a petición o del FOCOP o de la bancaria por tal cosa. ¿De Ok, acuerdo? de Sí. acuerdo. Bien. Entonces, ¿alguna duda de esto de los criterios No. contables? ¿No? No, no, creo Bien, que hasta ahorita vamos bien. es como más de procedimiento, ¿no? Sí, sí. Bueno, luego, ¿qué dice? El Consejo de Administración debe aprobar los estados financieros dictaminados, los estados financieros anuales. Y los informes anuales también del Consejo de Vigilancia y de la Gerencia General. Todas estas cosas tienen que ser aprobadas por el Consejo de Administración. Y esta aprobación debe plasmarse en un acta del Consejo de Administración. Es muy importante que cuando se apruebe esto quede plasmado en el acta. Debe estar ahí para cumplir este requerimiento normativo, ¿no? Y esta acta tiene que estar certificada ante notario público.
está el acta donde se acuerde la aprobación de estos estados financieros y de estos otros documentos. Y una vez que esté con estas características, se debe enviar a la comisión y al comité de supervisión auxiliar dentro de los 90 días siguientes a cuando se desarrolle esa reunión. ¿Alguna duda? No. ¿No? ¿No? Ok, esa es de las, si recuerdan, pues de las primeras facultades que están establecidas en la ley, ¿no? Aprobar los estados financieros es una de las responsabilidades del Consejo de Administración, pero también es una de las tareas de vigilancia, ¿no? Vigilancia tiene que estar muy al tanto de que los estados financieros se elaboren, se dictaminen y que todo esté dentro del tiempo y dentro de la forma establecida por las disposiciones, ¿vale? Ok. Muy bien. ¿Va quedando claro, Justino? ¿Sí? Sí, 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 ahí vamos, Cris. ¿Qué dices? Hasta aquí todo era más sencillo, ¿verdad? Sí, es que bueno, todo, creo que por lo que me doy cuenta ahorita, todo lo que estamos viendo hasta aquí, creo que son Sí, procedimientos que hace como que el Consejo de Administración. claro. Sí, ¿Ok? son cosas que están en... bueno, por ejemplo, el Consejo de Administración aprueba, pero pues ¿quién es el que termina publicando en las sucursales? Pues la gerencia, ¿no? La Sí, gerencia es sí, la sí. que va y el personal es el que va. Pero sí es importante que lo que se publique ya sea previamente autorizado por el Consejo, ¿no? Por eso es importante que también el Consejo tenga el cuidado de que en sus reuniones estén aprobando estos documentos dentro de las fechas establecidas, ¿no? Para poder cumplir con toda este requerimiento normativo, ¿vale? Ok. Sí, está bien, Cris. Y nada de que nos convocan a una reunión y luego nosotros vamos aventando ese punto de aprobación para más tarde, porque esto nos puede acarrear no estar haciendo estos cumplimientos, ¿no? Normativos. Ok. Bien. Otro de los criterios que es muy interesante es que los criterios prudenciales y los criterios contables están encaminados a que la cooperativa pues no arriesgue de más, no se arriesguen hasta un límite que su nombre lo indica, sea imprudente. Entonces, uno de los criterios que establece es para evitar que nuestros recursos dependan, que los recursos de la cooperativa dependan de muy poca gente, eh, o, y que, por ejemplo, pensemos, si yo le presto mucho dinero a pocas personas y alguna de esas personas no puede pagar, pues eso pondría en riesgo financiero a la cooperativa, ¿no? Entonces es mejor prestarle un poquito menos a más personas. Así si una persona no nos puede pagar, pues el golpe no sería tan fuerte para Ok. la institución. Entonces, en ese sentido, hay un límite al financiamiento máximo para cada persona, ¿sí? Para cada socio. En el caso de nuestra cooperativa, que si ustedes recuerdan es de nivel de operación 3, Nivel 3. eh, 3, claro, entonces solamente se le puede prestar a un socio hasta el 3% de capital neto. Ahorita no tenemos ese dato. Está en el informe que nos dieron cuál es el capital neto, pero bien, solamente podría prestarse hasta el 3% del capital neto, porque ese es nuestro nivel de operación. Si nosotros decidiéramos prestarle a una cooperativa, a ellos les podríamos prestar hasta el 20% de nuestro capital neto, no más. ¿De acuerdo? Ok. Bien. Y bueno, aquí abajito, si quieres, ahí ya le estaba yo queriendo mover al archivo, ¿tú crees, Justino? Claro. Bien. La costumbre, Cris, la costumbre. Sí, qué barbaridad. Pero me está salvando la vida. Bueno, ¿qué más dice acá? Que hay que considerar de pronto el riesgo común. ¿A qué se refiere la disposición cuando se habla de riesgo común? Bueno, hay ocasiones, aquí dice que estos límites son por socio, pero hay ocasiones en que, no sé, por ejemplo, León. León tiene, ya voy a poner el nombre de León. Tiene 2 hijos, vamos a suponer. Y esos 2 hijos dependen económicamente de León. Y entonces viene León y me pide un préstamo que es hasta el 3% del capital neto, ¿no? Pero él tiene recursos suficientes para poder pagar ese préstamo. Pero luego llega su hijo y me quiere prestar
me quiere pedir más prestado, pero él depende económicamente de León. Entonces, vamos a ver que el ingreso es el mismo y por tanto es la misma persona que estaría obligada a pagar. Y en estos casos se habla de que hay un riesgo común, ¿no? Entonces, la cooperativa tiene que establecer algunos criterios para identificar a esos grupos de riesgo común para evitar que dentro de estos grupos se preste más del 3% del capital neto, ¿no? O sea, sí se le podría prestar a este león y a sus hijos, mientras los tres que están con riesgo común, porque todos dependen del mismo ingreso, no excedan el 3% del capital neto. ¿Sí queda claro? Ok, sí. Es en este caso, cuando dependan del mismo ingreso. Pero ¿qué pasaría en esa misma historia? Si está León y sus dos hijos, pero cada quien tiene su propio ingreso, pues en esos casos sí podrían prestarles hasta el 3% a cada uno. Correcto. ¿Vale? Sí, sí. Entonces es así, un criterio, mm, otra vez estamos llegando a lo prudencial, ¿no? Ujú. Vamos abajo, Justino, por favor, bríncate a la otra página. Y esto otro, diversificación de pasivos, es lo mismo, o sea, trata como de lo mismo, pero ahora en cuanto a lo que podemos captar como ahorro. Y otra vez, eh, imagínense, por ejemplo, que esta cooperativa tiene, que no sé, digamos que tienen 100 millones en ahorros. Imaginen que una sola persona tuviera 80 millones y de pronto se le ocurra irse, ¿no? Y querer llevarse todo su dinero. Bueno, pues seguramente gran parte de eso estaría prestado y habría un gran problema para poder recuperar ese dinero y dárselo a esa persona, ¿no? Entonces también ahí el criterio es que debemos estar captando dinero, no tanto de una sola persona, sino también captar un poco de muchas personas, ¿no? Y aquí el límite es una vez el capital neto. Estas mediciones, si quieren, ya las vamos a ver ya en la sesión presencial ya con el estado financiero en mano o con la información que la cooperativa proporciona Ok. en la asamblea, ¿no? Porque ahorita sí no le coloqué datos todavía. ¿Alguna duda? Eso viene en el informe que dieron, ¿no? Y si está en el informe, claro, Sí. todo eso lo vamos a encontrar ahí. Ok. Sí, sí, bien. Pero bueno, este tema justamente va, León, para que hay mucha gente que llega a la asamblea y ve ese cuadernillo y para ellos es como estar leyendo otro idioma, ¿no? ¿Qué significa todo esto que dice ahí? Sí me están dando toda la información, pero yo no sé cómo interpretarla, yo no sé eso qué quiere decir. Justamente este tema va para que ustedes como consejeros de administración o vigilancia puedan, una vez que tengan esta información, decir, esto se refiere a esto se refiere a esto, hay que hacer las cosas así, o esto nos está diciendo que la cooperativa está bien o está mal en determinado aspecto. ¿Vale? Ok. Bien. Vamos a excepciones y bueno, ¿qué dice que podría haber excepciones de esto de la captación, sobre todo si hubiera dinero que viniera de programas o si nosotros a la hora de prestar tuviéramos ahorros como garantía, ¿no? Ahí ya hay algunas excepciones a lo dicho anterior. ¿Quieres baja un poquito más? Bien, hay una cosa que es, bueno, vamos a ver ahorita que veamos el balance, cómo hay, cuando prestemos dinero, cuando la cooperativa presta dinero, un criterio que hay que considerar es la posibilidad de no pago. Ese es el gran riesgo de la cooperativa, que cuando prestemos no nos paguen, ¿verdad? Ujú. Entonces, para considerar ese riesgo, hay unas cosas que se llaman estimaciones preventivas que dependiendo del monto y de qué tan bien esté pagando, se van estableciendo. Pero hay algunos casos en los que se deben, en los que se deben hacer estimaciones adicionales. ¿Y cuáles son esos casos? Cuando la cooperativa no consultó el buró de crédito de la gente, ¿sí?
es necesario consultar el buró de crédito de todas las personas que solicitan un préstamo, siempre y cuando los créditos superen las 1000 UDI. ¿Se acuerdan más o menos en cuánto estaba las UDIs? Como en 7 punto no sé qué, ¿verdad? Sí, algo Entonces, así. siempre que, algo así, digamos que 750. Bueno, siempre que un crédito sea superior a eso, es obligatorio consultar el buró de crédito, ¿no? Entonces, si nosotros otorgamos un préstamo y no verificamos el buró de crédito, entonces la cooperativa tiene que hacer una estimación preventiva del 100% de lo que prestamos. ¿Y eso qué significa? Por esto, y esto es como un gasto muy grande para la cooperativa, por eso es importante para que la cooperativa no vaya teniendo que hacer estos gastos, mejor realizar la consulta en tiempo y forma, ¿no? Ok. ¿Sí queda claro esta? Sí, Bueno, 779 está el UDI ahora. 779, pues ahí está. Siempre que hagamos un préstamo superior a 7790, es Hay que consultar obligatorio el buró. consultar el buró. Hay cooperativas que lo hacen desde menos y está bien, o sea, aquí más bien dice que esa es una excepción. Si ustedes hicieran un préstamo de menos de eso, o si la cooperativa hiciera un préstamo de menos de eso y no hiciera la consulta, no estaría obligado a hacer una estimación adicional. Pero bueno, por eso sí es importante que tengamos muy, muy claro cuál es el procedimiento a la hora de otorgar un préstamo y que ese procedimiento incluya la consulta. ¿De acuerdo, Justino, León? sí, de Bueno, acuerdo. vamos adelante. Ya vamos a ver el balance general. El balance general, lo que nos va a decir toda esta introducción es que lo que nos va a explicar es cuáles son los recursos con los que cuenta la cooperativa para trabajar y esos recursos de dónde vienen, ¿no? Si son propios de la cooperativa o si la cooperativa los debe a alguien. Es básicamente lo que vamos a encontrar. Y si quieres ver más adelante, Justino, ¿Esos serían los activos? vamos, todo lo que tenemos en la cooperativa, todo con lo que trabajamos en la cooperativa, se llama activos. ¿Y cuáles son los activos de la cooperativa? ¿Qué dice la lectura? Bueno, lo primero que tenemos es dinero en efectivo, ¿no? Eso es parte de los activos que tiene la cooperativa. Dinero en efectivo, pero luego también tenemos dinero en cuentas de cheques, tenemos dinero invertido, si quieres hasta ahí. Tenemos dinero invertido, tenemos dinero prestado, tenemos, y eso lo tenemos documentado en pagarés y en contratos. Luego también tenemos dinero en las instalaciones, ¿no? En todas las sucursales, en el mobiliario, en equipo, en transporte. Tenemos dinero invertido en un sistema, tenemos dinero invertido en licencias. ¿Mande? Claro, tenemos dinero invertido, por ejemplo, en bienes adjudicados, ¿no? Que alguien nos pagó con una casa. Entonces tenemos dinero invertido en todas esas cosas. La suma de todas estas cosas que acabo de describir son los activos. Ok. ¿De acuerdo, León? Sí. Sí, entonces cuando nos referimos a cuáles son los activos de la cooperativa, son todas esas cosas que tiene la cooperativa, en las cuales tiene invertidos los recursos. Todos los recursos de la cooperativa son sus activos. Y si recordamos, ese es uno de los criterios, o ese es uno de los, sí, ese es el criterio para determinar nuestro nivel de operación, ¿no? El tamaño de la cooperativa, el total de nuestros activos, ¿no? Por eso somos nivel 3, porque tenemos unos activos muy grandes correspondientes al nivel de operaciones. Bien, entonces eso es el activo. Y eso va a estar en una columna de nuestro balance general. La otra columna del balance general, ¿para qué sirve? Bueno, lo que va a explicar la otra columna es justamente de quién es todo eso que tiene la cooperativa, de quién son todos esos activos. En la parte superior vamos a encontrar lo que es el pasivo. ¿Y a qué se refiere el pasivo? Es que de todo esto de lo que tenemos acá,
debemos a alguien. ¿Y a quién le debe la cooperativa? Pues el mayor deudor que tiene la cooperativa como institución son sus propios socios, que gran parte de los recursos que tenemos en activo vienen de los ahorros que tienen los socios en la cooperativa, ¿no? Es por eso que vamos a encontrar en el pasivo que a la persona a la que principalmente la cooperativa le tendría que pagar en algún momento los recursos es a los socios. También hay cooperativas que pueden pedir préstamos bancarios y entonces ahí estarían en ese apartado de pasivos los préstamos bancarios, ¿no? Entonces, el pasivo es todo aquello que debemos a alguien. Y luego, otra parte en esa columna va a ser el capital. ¿Y a qué se refiere el capital? A todos los recursos que ya son propiedad de la cooperativa como institución. No de cada socio en individual, sino de la cooperativa como organización, como ente colectivo, ¿no? Y bueno, no puede haber más activos, o sea, cada uno de los activos que tenemos, o debe ser que se lo debemos a alguien o que es propio, ¿no? Siempre tiene que haber esa coincidencia. No puede haber más activos que la suma del pasivo más capital. Por eso la gran fórmula del balance es que el activo es igual a la suma del pasivo y el capital. Tiene que estar balanceado. Por eso se llama Tiene que balance. empatar. Tiene que empatar, claro, porque esta columna que ya les decía es solamente la explicación de dónde o de quién es todo lo que está en la columna de acá. ¿De acuerdo? ¿Okay? De acuerdo. ¿Justino? Sí, de acuerdo, Cris. Muy bien. Vamos abajo. Y lo que va a ir explicando, lo que va a ir explicando el documento son cada una de las cuentas que están en el activo y luego cada una de las cuentas que están en el pasivo, ¿no? La primera cuenta que vamos a encontrar en el activo se llama disponibilidades. ¿Y qué hay ahí en esa cuenta? Bueno, cuando veamos esa cuenta de nuestro balance es todo lo que tenemos en caja y bancos, pero en bancos con disponibilidad inmediata, ¿no? Lo que tenemos en cuenta y que podemos sacar de inmediato, que no tenemos a plazo, lo que podemos utilizar, digamos, al momento, ¿de acuerdo? De acuerdo. Como dinero en efectivo, ¿qué dice ahí? En caja, en billetes, en monedas o depositado, pero que podemos disponer de él en cualquier momento. ¿Bien? Eso serían las disponibilidades. Y es lo que está hasta arriba de nuestro balance. Lo que sigue son las inversiones en valores. Estos son recursos que tenemos invertidos en bancos, ¿no? O que tenemos invertidos en instrumentos de deuda del gobierno federal. Y es casi siempre en lo que lo tenemos, en CETES o en otros instrumentos de bajo riesgo. Porque si ustedes recuerdan, cuando veíamos por allá los criterios prudenciales, decía que no podíamos invertir en instrumentos de alto riesgo, porque si perdíamos eso, pues estaríamos perdiendo los ahorros, ¿no? Entonces está así. Primero tenemos disponibilidades y luego vamos a tener inversiones en valores. Luego viene la parte más cuchicuchesca, la parte más luego difícil de comprender. La cartera de crédito. ¿Qué es la cartera? El corazón, pues, también de la actividad de la cooperativa es el crédito. Y hay unos criterios que se llaman de clasificación de la cartera de crédito. Vamos a ver cómo hay múltiples formas de clasificar nuestros créditos para tenerlos bien identificados y poder como ir teniendo la cartera bien controlada. Una de las primeras cosas en las que está clasificada la cartera es en 3 grandes grupos: en cartera de vivienda, en créditos comerciales y en créditos de consumo. ¿Quieres leer, por favor, cuáles son los créditos a la vivienda, Justino? Ok. Dice, otorgados a personas físicas y destinados a la adquisición, construcción, remodelación o mejoramiento de la vivienda sin propósito de especulación comercial, que cuenten con garantía hipotecaria sobre la vivienda del acreditado, incluyendo aquellos créditos de liquidez garantizados con la vivienda del acreditado. Bien. ¿Queda claro? Son
préstamos que le otorgamos a nuestros socios que tienen garantía hipotecaria, que la mayoría de las veces están destinados a la mejora o a la compra de vivienda, pero para el uso de la persona, no para la especulación. Si alguien pide un préstamo para construir un montón de casas, eso ya no entraría en créditos a la vivienda, ya entraría como un crédito comercial, ¿no? Porque esa sería la actividad económica a la que se dedica la persona. Pero cuando yo pido un préstamo para comprar, construir o remodelar o ampliar mi propia casa y la hipoteco, entonces entraría dentro de estos créditos a la vivienda. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, está bien. Vale. Luego, créditos comerciales. ¿Nos ayudas a leerlo, León? ¿Sí lo alcanzas a ver? Créditos comerciales. Créditos directos o microcréditos otorgados a personas físicas con actividad empresarial y destinados a su giro comercial. Se incluyen también préstamos de liquidez otorgados a otras sociedades cooperativas. Muy bien, ahí está. Entonces, si yo como socio tengo actividad empresarial y me prestan para desarrollar esa actividad empresarial, o si la cooperativa decide prestarle a otra cooperativa, esos serían los créditos comerciales. ¿De acuerdo? Ok. Y por Y último, de acuerdo. los créditos al consumo, que serían pues los que usualmente se piden, ¿no? Para comprarme una tele, para irme de vacaciones, para pagar el médico, para pagar la escuela. Todo esto serían créditos al consumo. La mayor parte de los créditos de las cooperativas son usualmente al consumo. Ahora vemos cómo hay un impulso. Por ejemplo, nos han contado varias veces cómo la Florencio está trabajando en créditos a la vivienda, ¿no? Dando montos cada vez más elevados para que esta otra cartera crezca. ¿De acuerdo? Ok, de acuerdo. Bien, hasta aquí De queda claro. acuerdo. Vamos a ver una primera división de los préstamos en vivienda, comerciales y consumo. Vamos más abajo. Muy bien. Ah, yo, Alfredo. Hola, buena noche. Alfredo, buenas Buenas noches. noches. Muy buena noche, compañeros. Buenas noches, León. Buenas noches, Justino. Buenas noches, Cristina. Vale, qué bueno tenerte por acá. Sí, tarde, pero ya llegué. Claro, yo hoy tuve la complicación de que mi compu, no sé, hoy no quiso trabajar, así es que estoy desde el celular y Justino nos está haciendo favor de proyectar. Pero bueno, Tiene allá va. frío. Gracias, Tiene frío. Justino. Vale. Le dio frío a la compu. Sí, oye, está congelada. Bien. Alfredo, pensé que te habías ido a la posada. No. Me vine a cumplir con mi responsabilidad. Hoy es la Míralo. posada en la matriz, ¿no? No, Creo que es la siguiente, ¿no? sí, iba a haber una ahí en la oficina, pero no, yo prefiero venir a capacitarme. Es pura broma. Bien, vamos a seguir entonces. Otro de los criterios de clasificación de cartera, que es este particularmente es como de los más difíciles de entender y luego de aplicar, porque hay otros que se pueden aplicar automáticamente, pero vamos a ver que como que no tanto. Primero un criterio clave en la clasificación de la cartera es la morosidad. Y hay una explicación de qué significa la morosidad y está aquí marcada con gris. Dice, es el número de días de retraso transcurridos a partir de la primera amortización del crédito que no haya sido cubierta por el acreditado a la fecha de la calificación. Bien, todos los préstamos cuando los otorgamos tenemos una fecha en la cual debemos de pagar, ¿verdad? No sé, por ejemplo, yo tengo que pagar el día 1 y eso aparece en nuestro plan de pagos, tampoco no. Mi día de pago es el día 1. Bien, yo no pago el día 1, el día 2, si yo no pago, perdón, el día que tenía que pagar, que era el día 1, digamos, el día 2, yo ya tengo un día de mora, ¿va? Y el día 3 yo ya voy acumulando días de mora. Entonces, un préstamo es moroso desde el día 1 que no pagó conforme a su plan de pagos, ¿va? Y eso se llama morosidad. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces ya, si no vamos pagando en la fecha que tenemos que pagar, se van acumulando días de mora.
Esta es una cosa que hay que considerar y que no hay que confundir con otro criterio que vamos a ver más adelante. Bien. Entonces ya tendríamos cartera que va bien y tendríamos cartera, o tendríamos una división de cartera por días de mora y ya vamos a ver cómo hay unas tablas para eso. Luego, otra forma de clasificar la cartera es en cartera tipo 1 y en cartera tipo 2. Aquí, para entenderlo mejor, hay que explicar primero la tipo 2. La cartera tipo 2 es aquellos préstamos que otorgamos a a nuestros socios y que tuvieron que ser modificados en sus condiciones, resultado de que el socio no podía pagarlos en los términos en los que fueron pactados. ¿Sí? Digamos, yo pedí un préstamo a pagar en tal plazo y con tal tasa, pero luego me ocurre algo por lo cual yo no puedo pagar ese préstamo, entonces voy a la cooperativa y solicito que se cambien las condiciones, ¿vale? Estos préstamos se convierten en cartera tipo 2. La cooperativa tiene que clasificarlos en cartera tipo 2. Cuando la cooperativa tenga evidencia de que una persona no va a pagar el préstamo en las condiciones en las que fue pactado y por esto tenga que modificar estas condiciones, estas carteras se convertirán en tipo 2. Toda la que no esté en ese caso seguirá siendo cartera tipo 1. Ok. ¿Queda claro esto? Sí. Sí, Entonces, podemos tener cartera tipo 1 y tipo 2 comercial, cartera tipo 1 y tipo 2 de vivienda y cartera tipo 1 y tipo 2 de consumo. De consumo. ¿Vale? Entonces ya vamos viendo cómo esta clasificación se va haciendo más compleja, ¿no? Si lo ponemos en estos cajoncitos, como yo trato de ilustrarlo, cada vez hay más cajoncitos donde vamos dividiendo la cartera. ¿De acuerdo? sí. Vamos más abajo, Justino, por favor. Bien. Este otro criterio es importante. Yo ya les decía, un préstamo es moroso desde el día 1 que no paga conforme a lo establecido en el plan de pago, ¿no? Pero hay otro criterio, que es que hay préstamos que están vigentes y hay préstamos que están vencidos. Los préstamos que están vigentes son aquellos, yo me voy a centrar, puse ahí un cuadrito, pero bueno, para no hacernos bolas, en la cooperativa casi todos los préstamos están otorgados a plazos mensuales, ¿verdad, Alfredo? Así es. Bien, Normalmente entonces, se tasa en mensualidades. claro, puede haber otras muchas formas de pagar un préstamo, ¿no? Hay préstamos que se pagan con un pago único de principal o intereses, hay otros que se pueden pagar en periodos distintos a una mensualidad, pero como el caso de la cooperativa es que los créditos son con pagos mensuales, en la cooperativa lo que aplica es que la cartera vigente es la que tenga menos de 90 días de mora. Y la cartera vencida es la que acumule 90 o días más de mora. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Entonces, cartera vencida, la que tiene 90 o más días de mora. Cartera vigente, la que tiene menos de esos días de mora. ¿Sí? Ok, sí. Entonces, sí está morosa, puede haber cartera con 50 días de mora, sí está morosa, pero no está vencida. Vencida sería cuando pasa este umbral de los 90 días de mora. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Muy Y bien. entonces, sí. Ah, ¿querían preguntar algo? ¿No, verdad? No. Ok. Entonces, insisto, otra vez, podríamos tener cartera comercial, vigente y vencida, cartera de crédito, vigente y vencida, cartera, ¿cuál me falta? De vivienda, vigente y vencida. Otro, la cartera de crédito, ah, como lo vamos a ver en nuestro balance, es que vamos a ver que está dividida en cartera vigente. Primero vamos a ver qué dice cartera comercial vigente, cartera de consumo vigente y cartera falta de vivienda vigente. Y luego va a decir ahí total de cartera vigente. Y luego vamos a ver qué dice cartera vencida comercial, cartera vencida de vivienda, cartera vencida de consumo y total de cartera vencida. Bien, después hay otra cosa, la cartera de crédito es la suma de la cartera de crédito vigente y la cartera de crédito vencida.
Cuando nosotros digamos, cuál es nuestra cartera? Pues es toda, ¿no? Toda. Si sumamos la vigente y la vencida de todos los tipos. Eso Sí. es la cartera de crédito. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. Luego ya les decía, cuando prestamos, existe la posibilidad de que la gente no nos pague. Y para prever ese riesgo existe una cuenta que se llama estimación preventiva para riesgo crediticio. Y esta es una cuenta que ustedes se deben de grabar de memoria. Si yo le pregunto a alguien qué es la estimación preventiva para riesgo crediticio y no sabe, bueno, es que no entiende cómo funciona una cooperativa, ¿no? Entonces, esta estimación preventiva para riesgo crediticio es una cuenta que vamos a encontrar en el activo y lo que hace es medir el riesgo que tenemos de no recuperación de nuestros préstamos. Vamos a ver cómo se calcula esa estimación preventiva para riesgo crediticio, tomando como ejemplo la cartera de consumo. Vamos a una tablita que está ahí abajo, Justino, por favor. Esta que está ahí, justamente. Bien, esta es la tablita que aplica para el cálculo de la estimación preventiva para riesgo crediticio en el caso de la cartera de consumo. ¿Y cómo se lee esta tabla? Bueno, la primera columna dice los días de mora, ¿no? Luego, si ven, hay otras dos columnas que dicen cartera tipo 1 y cartera tipo 2, ¿verdad? Sí. Sí. Bien. Sí. En cuanto a días de mora, vamos a ver que está clasificada en algunos umbrales. El primero es 0 días de mora. Adelante. Si ¿cómo podríamos aplicarlo? Digamos que yo le otorgo un préstamo a Alfredo ahorita. O que Alfredo tiene un préstamo por 100,000 pesos. Si ese préstamo tiene 0 días de mora y está en cartera tipo 1, la cooperativa tiene que hacer una estimación por ese préstamo, pero será del 1% del monto que debe Alfredo, ¿no? Pero si este mismo préstamo estuviera clasificado en cartera tipo 2, entonces la estimación que tendríamos que hacer por ese mismo préstamo sería del 10%. 10%. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, sí se Bien. entiende. Ok, ahora, conforme van aumentando los días de mora, lo que vamos a ir viendo es que las estimaciones van a ir creciendo, ¿no? Si el préstamo de Alfredo tuviera 6 días de mora a la hora de hacer el cálculo, pues entonces, y fuera cartera tipo 2, pues entonces la estimación sería por 13%, y si fuera tipo 1, por 2%, ¿no? Sí. Si tuviera 40 días de mora, Alfredo, tu préstamo y fuera cartera tipo 1, ¿qué porcentaje sería? 20. 20%. Claro. Si fueran 70 días de mora, Justino, y fuera cartera tipo 2, ¿qué porcentaje sería? 70. ¿Sería el 55? Exactamente, Justino. El 50. Correcto. Justamente, entonces, a la fecha en que se calcule esta estimación, se van a aplicar estos porcentajes dependiendo de los días de mora. ¿De acuerdo? Ok. ¿Sí va quedando claro? Sí. Sí. Entonces, aunque la morosidad sea de 0 días, se tiene que hacer una estimación preventiva de riesgo cuando se trata de cartera tipo 1, porque es 0 días de morosidad de un 1% sobre el total de la cartera colocada. ¿Es Sobre el correcto? saldo, claro, Muy efectivamente. bien. Sobre el saldo, eso sí es importante. Sí, Yo pude haberle prestado 200, pero si hoy me debe 100, pues mi sobre los cálculo 100. va a ir sobre ese saldo. ¿De Muy acuerdo? bien, muy bien. Gracias. ¿Sí? Bien, esta tabla es la que tiene porcentajes más elevados y es la que aplica a la cartera que tiene más riesgo, que es la cartera de consumo, ¿no? Luego hay otras dos tablas, una que aplica a la cartera de vivienda y otra que aplica a la cartera comercial. Lo que hay que aclarar en el caso, por ejemplo, bueno, veamos esto, la cartera comercial. Si el préstamo que estamos otorgando es comercial, vamos a ver cómo las estimaciones son más bajas, ¿no? Si a la hora de hacer el cálculo eh, el, el préstamo tiene 0 días de mora y es tipo 1, solo se hace el 0.50% de estimación. Si recordamos, arriba era ya el 1, ¿no? En el 1,
Y aquí es el 0.50%. Y la cartera tipo 2 ahí sí está igual, el 10%. Si acumula de 1 a 30 días de mora es el 2.5%, pero en cartera tipo 1, pero si es tipo 2 es el 10%. Si tiene más de 90 días de mora, aplicaría el 40% si es tipo 1 y el 50% si es tipo 2. Y Así así es. vamos viendo que solamente se estimaría el 100% hasta que un préstamo acumule 241 241 o días o más días de más. mora. Si vamos a la tabla de arriba, ¿cuándo se estima el 100%? Justino, ¿te regresas un poquito? Y si vemos es 181 días. 181 antes, ¿verdad? Es Sí, antes cuando se tiene que hacer la estimación. ¿Por qué? Porque se considera que la cartera de consumo es la de mayor riesgo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? así es. Y bueno, si vamos a la última tabla, tiene que ver con la tabla de los préstamos a la vivienda. ¿Sí está colocada? Sí. Pero bien, ahí hay un criterio para que los préstamos estén a la vivienda. Ya sabemos que tienen que estar hipotecados y que tienen que cumplir con todos los requisitos. Y digamos, como son más requisitos y hay más garantía, las estimaciones son más pequeñas. Claro. ¿Ve? Claro. Y aquí Ahí vemos, aplicaría por una ejemplo, hipoteca, ¿no? ¿mandé? Ahí aplicaría una hipoteca. Claro, Con esos aplicaría son más una bajos. hipoteca. Sí, por eso, por ejemplo, cuando hay 0 días de mora, la estimación por cartera tipo 2 es el 2%. Si recuerdan, en las otras dos tablas era el 10%, pero acá es mucho más pequeña. Y si vemos cuándo es la estimación al 100%, es hasta que acumule más de 1.461 días. 1461 días. Claro. ¿Pero por qué? Pues porque aquí podemos ejercer la garantía, ¿no? Ok. Sí. Otro tema muy interesante cuando hablamos del vencimiento es el punto del vencimiento, si recuerdan, es de 90 días de mora en adelante. Es que hay un criterio ahora por el cual, una vez que el préstamo se considera vencido, o sea, que acumule 90 o más días de mora, podemos llevar ese pagaré a juicio. Claro. Claro, Sí. entonces por eso es importante que ese préstamo se considere ya vencido para poder desde ahí ya hacer un proceso para que la cooperativa pueda recuperar ese dinero, ¿no? Bien, ¿alguna duda de esto de las tablas? Bueno, al final del mes, cuando se haga el cálculo de la estimación, pues se va a ver. Hay dos opciones. Si a la cooperativa se le hace muy difícil hacer las estimaciones con cada una de las tablas, pues lo que van a hacer es aplicar la tabla de consumo. O Ah, sea, ok. van a hacer estimaciones más elevadas, ¿no? Y si Sí. no, si sus sistemas se los permiten, entonces pueden hacer las estimaciones de acuerdo a cada tipo de préstamo, las estimaciones que corresponden. Eso Al sería final, para proteger a los socios, ¿no? claro, a la A cooperativa. la A cooperativa en la, sí. Bien. sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir anotando en nuestro activo esa posibilidad de pérdida y ese dinero que, digamos, estadísticamente hay posibilidad de perder, pues ese dinero nosotros lo vamos haciendo, lo vamos como aportando como una estimación para que el dinero no vaya perdiendo valor y para que los socios no vayan perdiendo sus recursos, ¿no? Para proteger a la cooperativa. Y bueno, En otras palabras, sería como si se fuera haciendo una reserva, ¿verdad? Nada más que aquí le cambian el término porque la ley no permite hacer más que ciertas reservas. sí, claro. Sí, sí, sí. Bien, entonces, lo que vamos a ver en el estado financiero es, ustedes recuerden, van a tener la cartera total y abajo de la cartera total vamos a tener ese dato que es estimación preventiva para riesgo preventivo. Y lo que va a decir es esto, cuánto dinero tenemos estimado ahí, que es la posibilidad de pérdida de toda la cartera que tenemos arriba, ¿no?
Y ahí va a estar ya solamente un numerito que va a sintetizar todos los cálculos de préstamo por préstamo, dependiendo de los días de mora y de qué tipo de cartera son. ¿De acuerdo? Sí. De acuerdo. Muy bien. Vamos más adelante en la presentación, Justino. Perdón, una duda, Sí, Cristina. sí. Ese dinero, esa estimación preventiva de riesgos, se debe de tener disponible, pero ¿en dónde se guarda para que no esté inactivo, por así decirlo, o no esté ocioso? A ver, contablemente lo que ocurre, bueno, ya vimos que tenemos nuestra cartera total. Cuando se hace el cálculo de la estimación preventiva, tenemos ese dinero que aparece ahí, digamos que es la primera vez, y ese fue el Ajá, efecto que ocurrió cuando las cooperativas tuvieron que hacer por primera vez el cálculo de la estimación preventiva. Eso se va contra el gasto. Por ejemplo, la primera vez las cooperativas no tenían estimación preventiva, tenían estimación preventiva cero. Dijeron, bueno, tenemos 100 millones de cartera, y cuando hicimos la estimación preventiva resulta que teníamos que tener 5 millones en 5 millones en estimación preventiva. Ese dinero se va como un gasto y afecta a nuestro capital, ¿no? En el estado de resultados tiene el efecto de un gasto y, y afecta directamente a nuestro capital. Por eso hubo cooperativas que se descapitalizaron, ¿no? Cuando ajá, hicieron el cálculo de la estimación preventiva y eso se fue como un gasto, aparecía que su capital ¿se era disminuyó? negativo o que se Ujú. habían acabado su capital y se descapitalizaban. Por eso al principio se dio un periodo para que las cooperativas fueran fueran completando su estimación preventiva. No recuerdo exactamente, pero fue un periodo de tiempo para que todos fueran haciéndolo poco a poco para que no tuvieran ese efecto de descapitalizarse y salir. Pero el efecto contable va directamente contra gasto, Ok, Alfredo. ok, pero físicamente ese dinero, ¿dónde lo conserva la cooperativa? Pues en sus, ¿qué será? O sea, Pues digamos que, lo puede tener en inversiones ujú, sí, sí, para que no esté ocioso, te esté generando algo a sí, la cooperativa, ¿no? Que son movimientos ya contables que tienen que arreglar, pues los que saben de finanzas. efectivamente. Ok, Sí, sí, era la sí. duda que tenía. Sí, sí, Gracias. no es un dinero que tenemos ahí guardado en una caja y no hacemos nada, ¿no? No, no, no. Sí No, es un dinero que está trabajando. ok, Vale. gracias. Bien, luego, bueno, lo que vamos a encontrar entonces anotado en el balance es primero que dice cartera de crédito, que es el total, la cartera vigente más la vencida. Luego vamos viendo que aparece un número negativo que dice estimación preventiva para riesgo crediticio. Y por último, y es esto, el resultado que salga de calcular la EPRC sale como E negativo, por eso les digo que tiene como efecto de un gasto, ¿no? Que se aplica como si fuera un gasto. Y después de eso vamos a encontrar otro dato en el balance que se llama total de cartera de crédito neto. Y que este dato que dice ahí, total de cartera de crédito neto, vamos a entenderlo como el valor más real de la cartera, ¿no? Lo que realmente hoy podríamos recuperar de lo que tenemos colocado es ese número que está ahí como cartera de crédito neta, porque es el total de nuestra cartera restándole las estimaciones preventivas para riesgo crédito. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ese valor del crédito neto es Ujú. realmente el crédito que tenemos colocado y que no está respaldado dentro de la estimación preventiva de riesgos. Ese vendría a ser el riesgo real de la cooperativa. Ese vendría siendo el valor real de la cartera de la cooperativa. El riesgo Así es. real de la cooperativa es la EPR. Ujú. Sí. Sí, Eso es como el riesgo, ¿no? Es la estimación que se hace y sumando todos esos criterios que ya les dije para decir, este es el dinero que probablemente no vayamos a no, recuperar. no se va a recuperar.
Por eso la cifra más realista del valor de nuestra cartera es esta, que es total de cartera de crédito neta. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias. Vale. Después vienen otras cuentas por cobrar. Y ahí podemos encontrar desde préstamos a funcionarios y empleados, que ya sabemos que, de hecho hablamos de eso cuando veíamos las operaciones permitidas, cómo las cooperativas podían otorgar préstamos a sus empleados, pero esas no se iban a considerar dentro de la cartera que ya vimos. Eso va a estar por ahí en otra cuentita, que se llama préstamos a funcionarios y empleados. También puede haber estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro que estarían relacionadas con la cartera de crédito, tales como gastos de juicio, dice aquí, ¿no? También puede ser saldos a favor de impuestos, no sé, a la hora de efectuar el cálculo, lo hicimos mal, entonces pagamos de más, no sé qué, pues ya tendremos que pelearnos en esa para recuperar ese dinero, ¿no? Pero serían saldos a favor de impuestos, igual que aquel IVA que podamos acreditar. Puede haber algunas de esas cuentas que encontraremos ahí en nuestros otros activos, ¿vale? Después tenemos los bienes adjudicados, que ya sabemos que son aquellas bienes inmuebles, bienes muebles, dice, o inmuebles que adquiramos por mediante adjudicación o dación en pago. ¿Qué es esto? Alguien me debe y no me puede pagar como debió haberme pagado, y puede decir, yo te pago con este bien, ¿no? Con esta casa, con esta finca, con este terreno. Bien. Otro puede ser, no, yo lo demando y el juez me adjudica esa casa, esa finca, ese terreno con una adjudicación judicial. Estos dos, cuando nos hagamos de estos bienes, de estas dos formas, por adjudicación judicial o por dación en pago, esos van a estar contabilizados en nuestro balance como bienes adjudicados. ¿De acuerdo? Muy Ok. bien. Es importante considerar que también cuando tengamos esos bienes adjudicados, para esos les aplican también, como diría Alfredo, reservas, ¿no? Entonces, cuando nosotros tengamos, en el caso de muebles, de bienes muebles, esos bienes, por ejemplo, hasta por 6 meses que ya nos los hayan adjudicado o nos los hayan donado, si ya tenemos, digamos, más de 6 meses con esos bienes muebles ahí, entonces ya tenemos que comenzar a hacer estimaciones preventivas o también reservas sobre la pérdida de valor de esas cosas, ¿no? Porque si tenemos ahí guardados esos bienes, pues se van deteriorando, ¿no? Ya pronto ya no van a servir, y entonces también es importante considerar esto. Si vamos a adjudicarnos bienes muebles o inmuebles, sobre esos, con el paso del tiempo, también van a irse creando gastos o reservas que tienen como el mismo efecto que la estimación preventiva que veíamos arriba. Por eso es importante que una vez que los tengamos, pues los vendamos, o tratemos de deshacernos de ellos para convertirlos nuevamente en recursos y poder prestarlos, ¿no? Hay cooperativas que caen en la tentación de querer tener muchos bienes adjudicados como casas, terrenos, no sé qué, pero luego, con el paso del tiempo, vamos a ir viendo que vamos a tener que estar haciendo gastos sobre ellos, ¿no? Entonces, aquí hay dos tablitas, una que es para los bienes muebles y abajo otra que es para los bienes inmuebles, ¿no? ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguna duda de eso? ¿No? Creo que está claro. Bueno, No, está bien. luego en el balance vamos a ver otra cuenta que es propiedad de mobiliario y equipo. Y ahí que vamos a encontrar pues todo el valor de todos nuestros edificios, de nuestros coches y de todo nuestro mobiliario y equipo de trabajo, ¿no? Ahí va a haber una cifra que va a decir cuánto vale todo eso que es con lo que estamos trabajando. Va a haber otra cuenta que se llama inversiones permanentes. Y esta es una interna desconocida. ¿A qué se refieren las inversiones permanentes? También ya habíamos hablado, que es que nosotros podemos invertir en el capital de otra sociedad siempre y cuando ésta nos brinde servicios. Y casi siempre esa sociedad que nos brinda servicios serían las federaciones, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de ese tema? Sí. Sí, Que sí. nosotros podíamos pagar la parte social, por ejemplo, de una federación o de otro organismo, Las porque famosas cuotas que a veces no pagaban y
y sancionaban, ¿no? No, las cuotas de supervisión y esto, esas se van a gasto. Pero acá estamos hablando de, a ver, yo, Cooperativa Florencio Rosas, pertenezco a la Federación, se me olvidó el nombre. ¿Cómo es el nombre? ¿Alguien se acuerda? Desarrollo Solidario. Claro, yo pertenezco a la Federación de Desarrollo A la Federación Desarrollo Solidario. de Cooperativas. Bien, para yo ser socia de esta Federación cooperativa, Desarrollo Solidario de Cooperativas. bien, para yo ser socia de esta cooperativa, al igual que cuando un Esa socio se federación. hace socio, perdón, es cierto, para yo ser socio de esa federación, al igual que cuando un socio se hace socio de nuestra cooperativa, debo pagar una parte social. Así es. Ese dinero que yo tengo en esa parte social Ajá. es una inversión permanente en activos en otras sociedades. Entonces, ese saldo, ese dinerito que yo tengo ahí, lo tengo aquí anotado como un activo. ¿Por qué? Porque cuando yo me retire de esta federación, al igual que Lo cuando van a un socio regresar. se va de nuestra cooperativa, nos lo van a regresar. ¿De acuerdo? Ok. Sería como una Entonces, membresía, De entonces. acuerdo. algo así, efectivamente, León, como una membresía. ¿Bien? Y bueno, luego lo Muy último bien. que vamos a ver en el balance son otros activos. Y ahí vamos a ver primero algunos cargos diferidos, pagos anticipados o activos intangibles. Activo, digo, por ejemplo, cargos diferidos, no sé, por ejemplo, yo voy a pagar una renta. Usualmente cuando hacemos un contrato de arrendamiento, no sé qué, o nos dicen, ¿sabes qué? Págame todo el año. Pero a pesar de que yo le pague todo el año a una persona, yo en mi balance voy a tener eso como un activo y solamente voy a ir como amortizando esto o digamos asumiendo que gasté eso conforme vayan pasando los meses. Si yo pagué 12 meses por adelantado, pues yo ahí voy a poner que pagué, digamos, el mes que corre y otros 11 hacia adelante. Entonces ese saldo de los otros 11 lo voy a tener ahí registrado. Cuando pase otro mes, pues ya nada más voy a tener el saldo de 10 meses y así, ¿no? Esto es De cuando 10. damos pagos anticipados, lo vamos a tener ahí teniendo y lo vamos a ir restando conforme vaya el tiempo transcurriendo. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, hay otros activos como los intangibles, Sí, que muy como bien. su nombre lo indica, son cosas como que no son materiales, que no podemos palpar, pero ahí ya habíamos hablado alguna vez de, por ejemplo, licencias, permisos, marcas, todas estas son cosas de valor para la cooperativa, pero que no son tangibles, ¿no? Entonces, hay algunas de esas cosas que pueden estar por ahí registradas en la contabilidad. ¿Alguna duda? ¿No? No. Excelente. Es que cuando Ay, tú lo explicas no hay dudas. ah, Ya después cuando terminamos la clase en línea y esto, ¿cómo fue? pero bueno, ahí queda grabada la clase en línea y ahí está también la otra, la que ya Sí, habíamos grabado anteriormente, ¿no? sí, ahí está. Sí, Pero claro. bueno, Alfredo, tú eres experto en esto, ¿no? No, de En la ninguna parte manera. contable. No, claro que Estoy sí, seguro, aprendiendo. seguro que ya dominas, pero bueno, vamos adelante. Después tenemos, ya con esto terminamos el acto. Y si vemos, es lo que ya decíamos, son todos los recursos que tiene la cooperativa y dónde los tiene acomodados, ¿no? Desde lo que tengo en efectivo hasta lo que tengo en la licencia o en la marca, ¿no? Desde lo que tengo más inmediato hasta eso otro que es hasta muy intangible, pero sigue siendo parte de los activos de la cooperativa. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Luego vamos a comenzar a explicar la otra columna, que como ya les decía, lo primero que tenemos es el pasivo y el primer gran pasivo que tiene la cooperativa son la captación o los ahorros de los socios. Esta captación se va a dividir en dos tipos, en depósitos de disponibilidad inmediata y en depósitos a plazo. Los primeros, que son los depósitos de disponibilidad inmediata, serían los ahorros de los socios y también los depósitos a la vista, porque la cooperativa sí tiene depósitos a la vista, ¿no? Sí tiene cuentas de ahorro a la vista, Alfredo. Sí. Bien, entonces estas dos cuentas, la cuenta de ahorros o el ahorro tradicional
y los depósitos a la vista, donde podemos meter y sacar dinero cuando queramos, estos dos son disponibilidad inmediata. ¿Y qué significa? Pues que en cualquier momento ustedes pueden ir y retirar su dinero, ¿no? Sí. Así Sin es. restricción. Vale. Después tenemos los depósitos a plazo, que estos ya tenemos ahí algún contrato con el cual se establece un plazo específico para que podamos retirarlo, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, esto sería lo que conforma la captación directa o tradicional. Después pueden existir préstamos bancarios o de otros organismos que se clasificarían de corto plazo si sean de menos de un año o de largo plazo si son de un año o más. Fácil, ¿no? Así es. Luego tenemos otro apartado en nuestro balance que dice otras cuentas por pagar. Y ahí están distintas responsabilidades que puede tener la cooperativa para con sus socios, para con proveedores. Entre otras, voy a poner, por ejemplo, hay una cuenta que siempre aparece ahí y que luego nos abre a un gran debate, que se llama PTU. El PTU, como sus siglas lo indican, es la participación de los trabajadores en las utilidades. Dice que hay un gran debate porque las cooperativas no generamos utilidades. Por eso en las cooperativas no se da, como en todas las otras empresas lucrativas, reparto de utilidad. Sin embargo, vamos a encontrar esta cuenta en nuestros balances porque así fue elaborado el El formato. formato, ¿no? Pero bueno, vamos a saber que las cooperativas, al no generar utilidades, no estamos como obligados a distribuirlas a nuestros colaboradores, ¿vale? Sí. Pero sí lo anoto acá porque luego hay dudas. Y de, bueno, ¿y qué significa eso? ¿Y por qué nos lo ocultas? No, yo no lo oculto, solamente decir que no nos oculta. ¿Bien? Y otras de las cuentas que podríamos encontrar por ahí sería el Fondo de Previsión Social y el Fondo de Educación Cooperativa de los cuales ya hablamos. ¿Y por qué están colocados como un pasivo? Pues porque son cosas que ya tenemos comprometidas para otorgarles a nuestros socios, ¿no? Son unos recursos que ya tenemos destinados para actividades educativas o para otro tipo de actividades específicas. Se los debemos ya a los, ¿de acuerdo? Sí, muy bien. Luego tenemos créditos diferidos y cobros anticipados. ¿Y aquí qué podríamos tener? Pues estarán integrados por créditos, válgame, créditos diferidos, así como cobros que se reciban a cuenta de los bienes prometidos en venta o con reserva de dominio, entre otros. Y un ejemplo es, no sé, yo tengo un bien adjudicado, una casa, y de pronto un socio dice, oye, yo quiero esa casa, ¿no? Y tú le dices, bueno, pues págamela, pero entonces el socio te dice, bueno, a ver, te la aparto, ¿no? Y mientras te da una cantidad de dinero por ese bien que tú tienes adjudicado. Tú no puedes borrar tu bien adjudicado de tu contabilidad porque todavía no te lo pagan completo. Entonces, mientras ese adelantito que te dio, lo anotas aquí en cobros anticipados. ¿De acuerdo? Una vez que la persona te pague toda la casa, pues entonces ya lo vas a sacar de acá y ya más bien lo que vas a hacer es colocarlo como un ingreso y borrar tu bien adjudicado de tu contabilidad, ¿no? O sea, ya no lo tengo porque ya lo vendí y más bien lo que voy a registrar es eso como un ingreso. Ese ingreso. Sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí. Okay. ¿Alguna duda de eso? No. No. Ya casi terminamos, ¿eh? Porque ya me Ahorita estoy no. extendiendo. Ahorita no tenemos dudas. Ya me estoy extendiendo y en estas fechas decembrinas. Bueno, ya vas viendo ya te va dando más claridad para responder el cuestionario, Justino. Sí, ya casi lo estoy contestando, Cris. Ah, excelente. Yo todavía ni lo he visto. Creo que él vio el video como 3 veces o leyó como 3 veces, pero no había contestado el cuestionario porque nomás no le hallaba. No, pero es que nos hacía falta Cristina. Ah, no lo sé, pero sí, ahí está el video de otra vez que lo expliqué. Pero bueno, vamos al capital contable. Y bueno, el capital contable, como ya les decía, se va a referir a todos los recursos o a todo lo que es propiedad de la cooperativa, ¿va?
es la parte de esos activos que es propiedad de la cooperativa, no de los socios individualmente, no lo debemos, la cooperativa no se lo tiene que regresar a nadie, sino es patrimonio de la cooperativa, de todos los socios. Y este capital contable se va a dividir como en dos grandes bloques, el capital ganado y el capital contribuido. Primero hablaremos del capital contribuido y la primera cuenta que vamos a identificar ahí es el capital social. El capital contribuido sería, el capital social es todo lo que damos ahí, nuestra parte social, este dinero que nos hace ser socios de la cooperativa. Sería lo primero, ¿no? El capital social. ¿Alguna duda de ahí? No. Y ese es el capital contribuido, es lo que todos los socios contribuimos para hacer que la cooperativa pueda existir. Y luego viene, ay, cuidado, el frío, da la tos. Y luego tenemos el capital ganado. Y esto es, pues, como su nombre lo indica, lo que la cooperativa ha ido ganando a lo largo del tiempo, ¿no? Digamos, tenemos una cooperativa que tiene un montón de décadas de existencia, pues a lo largo de todas esas décadas ha ido acumulando capital. Y parte de ese capital está en lo que conocemos como el fondo de reserva. Y ese ya lo vimos cuando hablábamos de la ley general y también hablamos de él cuando veíamos el balance social cooperativo. Hemos tocado varias veces el tema del fondo de reserva. Bueno, el fondo de reserva va a estar contabilizado, registrado ahí en el capital como parte del capital ganado. ¿Bien? Luego, Muy bien. vamos a tener otra cuentita ahí en nuestro balance que es el resultado de ejercicios anteriores. Puede ser, ¿no? O sea, hay parte de esos resultados que yo coloco en el fondo de reserva, pero puede haber otros que dejo ahí como resultados de otros ejercicios. Y también vamos a encontrar el resultado del ejercicio que está corriendo ahora, ¿no? Y esto también está ahí como parte del capital ganado. ¿Alguna duda de eso? No, así ya queda más claro. Ok, hay otras cuentitas que vamos a encontrar ahí, que como esta que dice resultado por tenencia de activos no monetarios y que tiene que ver como el reconocimiento de los efectos de la inflación en nuestras cifras, pero debo decirles que casi ninguna de las cooperativas estamos aplicando estos criterios, ¿no? Estos fueron diseñados como para otro tipo de entidades financieras y cuando veamos nuestros balances vamos a ver que están en blanco, ¿no? Estas cosas se tendrían que determinar con estudios actuariales, con expertos haciendo estos análisis, pero casi en nuestras cooperativas no se están como considerando. ¿De acuerdo? Okay. Una pregunta. Sí. Si en este caso la Caja Popular Florencio Rosas tiene como activos varios bienes inmuebles, como son las oficinas de diferentes sucursales e inclusive la casa matriz, pues esos inmuebles sufren el efecto de la plusvalía, así como de la depreciación en su caso. ¿Eso se considera en algún momento o se tiene como guardadito nada más para cuando se hace una revaluación de los bienes? Y eso se tuvo que hacer, por ejemplo, para fines de la autorización. Cuando se autorizó la cooperativa era importante tener claro el valor al momento de la misma, ¿no? Sí. Y por eso se hizo una revaluación de todos los activos. Después, ahí sí déjenme, hay algún supuesto en el cual, dependiendo de la acumulación de la inflación en determinadas circunstancias, las cooperativas podrían hacer una revaluación de activos, pero no es así nada más de, ay, pues para incrementar mi capital este año hay que hacer una revaluación. Hay algunos criterios específicos en las normas internacionales de información financiera que conocemos como NIF, que sí tiene que ver con el entorno, digamos, con procesos económicos y financieros Del que se están país. dando en el entorno, con los cuales se podría permitir hacer una revaluación de activos. Para actualizar esto, pero así de ordinario no es algo que tengamos que estar haciendo, Alfredo. Sí, es que ya ves que ocasionalmente algunos gobiernos deciden actualizar los valores de las propiedades para aumentar el pago del predial. En predial. Sí, eso es común. Hemos tenido problemas, por ejemplo, con los compañeros de Oaxaca.
O sea, porque alcalde tras alcalde que entra en algunas comunidades, el Ajá, predial digamos, en 20 años ha triplicado su valor, ¿no? su valor. Entonces, sí, sí hay severos problemas de eso, pero de cualquier forma, eso no es un criterio para reevaluar los activos. Si me das oportunidad, lo reviso con detenimiento. Ya lo habíamos visto, pero es que una cooperativa se puso a reevaluar los activos para capitalizarse. Ajá. Y tuvieron una observación del FOCOBI de la bancaria, así diciendo, no, eso no es posible, solo se puede hacer en determinados momentos inflacionarios, bajo unos determinados criterios. Dame oportunidad y voy a buscar esa justificación y te la Ok, comparto, Cristina, muchas ¿vale? gracias. Si no la tengo en mente. Y bueno, por último, lo que vamos a ver, ya para irnos a descansar y a disfrutar nuestro fin de semana, son las cuentas de orden. Regrésate un poquito hacia arriba, Justino, que son otros datos que vamos a ver. Ya está el balance y ya está el balance, la suma de los activos es igual a la suma del pasivo más capital, ya está ahí, pero abajo vamos a encontrar otras líneas que se llaman cuentas de orden y son muy importantes porque son otros datos que en este momento no afectan a los resultados del balance, pero que podrían afectar al balance y por eso hay que tenerlas ahí presentes. La primera, voy a explicar dos o tres nada más, es las líneas de crédito otorgadas y no utilizadas. ¿Esto por qué es importante? Porque yo puedo estarle diciendo a León, León, te autorizo una línea de crédito por 100,000 pesos. Y León puede que ahorita solamente haya dispuesto de 10,000 pesos, ¿no? Pero la cooperativa tiene que estar lista, tiene que tener liquidez suficiente, recursos disponibles de manera suficiente para poder prestarle en cualquier momento los otros 95,000 a León y a toda la gente a la que le ha autorizado las líneas de crédito, ¿no? Ok, Este criterio es importante para tener liquidez suficiente para hacer frente a esos requerimientos de capital por líneas de crédito. ¿De acuerdo? perfecto. Sí, después también bienes en custodia o administración. Cuando entramos en los procesos legales de adjudicación de bienes, hay ocasiones en que se puede embargar una propiedad, pero eso no significa que ella es nuestra, pero Claro. sí puede estar en nuestra custodia o en nuestra administración, ¿no? Somos Entonces, responsables de ella. sí, entonces hay que tenerlo ahí. No afecta mi balance, no está como bien adjudicado, no es un activo, pero está en proceso de, ¿no? Entonces por eso tengo que tenerlo por ahí muy guardadito. Y avales otorgados por la cooperativa. Y ya fuimos con el FOCOP a pedirle dinero prestado y le dimos nuestro aval de los activos de la cooperativa, es importante tenerlo ahí considerado, porque qué tal que no pagamos y qué tal que viene el FOCOP y nos embarga la propiedad. Así es. Sí. Entonces, hasta en estos casos es importante tener estos salditos por ahí anotados. Estos son los que establece la regulación. Yo he conocido contadores que les encanta añadir cuentas de orden así de, bueno, es para tener datos ahí que nos puedan servir para prever, ¿no? Y para ver posibles cosas que puedan afectar la estructura financiera de la cooperativa. Muy bien. Bien, entonces, esto sería el balance general. ¿Alguna duda? Pues no, así todo está muy claro. Está muy claro. Bien, yo ya activé por ahí en la plataforma. Si quieres, puedes dejar de compartir, Justino, para vernos las caras. Nada más le tienes que poner esto, ya supiste cómo, en dejar de compartir. ¿Aprendiste, aparte de las cuentas del balance, hoy aprendiste cómo compartir pantalla, Justino? Pues sí, ya ahí, ahora sí que pues, picándole, ¿verdad? Porque sí, de pronto, Claro. ¿y yo qué hago? Y es que luego de repente pasan cosas de que, ¿y ahora qué hice? Ajá. Pero ahora ya eres consciente de cómo ser. Sí, Pues sí, muchas sí. felicidades, Justino. No, gracias. No, Aprendiste y nos fuiste de mucha utilidad a todos. Sí, claro. Pues bueno, ya les decía que yo puse en esta semana, si ven, ya están activadas las distintas semanas del módulo en la plataforma, ¿no? En esta semana ya activé una carpetita, hay una carpetita que dice, me parece que dice carpeta. Si ustedes entran ahí, lo que vamos a tener es
como el estado financiero, pero que ustedes también ya no tienen en el informe, como el estado financiero del balance a diciembre del año pasado y algunos comparativos de cómo ese balance se ha movido a lo largo del tiempo en algunas cuentas, ¿no? Ahí también vamos de tarea o vamos en sus ratos libres viendo esas cifras. Ya vamos a tener una dinámica cuando tengamos la sesión presencial en enero, donde vamos a estar como todos analizando juntos estas cifras, pero por ahora sí sería interesante que para ir aterrizando todo esto que vemos, pues puedan darse un brinquito a esa carpeta para ir viendo ya las cifras reales y para ir viendo cómo pues cuántos activos, cuántos pasivos, que con cuánta disponibilidad inmediata, que con cuánto capital social tenemos, ¿no? Ver eso aterrizado en el balance. Ok, ¿De acuerdo? de Muy acuerdo. bien. Y esa otra tareita, eso de que cuando vayan a la cooperativa, busquen que los estados financieros estén publicados en la sucursal a la que ustedes vayan y vean que cumple con los requisitos, ¿no? Yo creo que hasta de evidencia podrían tomarle una foto con su teléfono. O yo qué sé, Sí, sí. Sí, para ver yo cada vez ¿Mande? que voy, ¿Los revisas? tomo y veo y un montón de números, pero no les entendía. Ahora ya sé qué significan. Ok, entonces ahora hay que ver que esos estados financieros sean los que tienen que estar de acuerdo a las fechas. Acá tendrías que regresarte un poquito a lo primero, que estén de acuerdo a las fechas y que cumplan con todas las características que ya vimos al inicio. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí. Y De bueno, acuerdo. entonces durante la semana siguiente hay que leer otro estado financiero, pero que ese está más facilito, que es el estado de resultados, ¿no? Sí. Y nos vemos el siguiente viernes. Yo creo que va a ser una sesión más breve para analizarlo juntos. ¿De acuerdo? Correcto. Muy De acuerdo, bien. Cris. Pues bueno, muchas Buenas gracias noches. y Tomen, que descansen. tomen Igualmente, mucho buenas té y noches. cuídense del frío, abríguense. Bien Sí, abrigaditos. un chocolatito bien calientito con una Ay, conchota. sí. Vale, eso haremos. Conchota Ok, La dieta, que llego adiós. tarde. Buenas noches, Hasta excelente luego. fin de semana. Gracias. buenas noches, hasta Bye. luego. Buenas noches. Hasta luego. Casi feliz Navidad. Bye. Casi, Casi, casi. casi. Nos vemos, Anabel. Descansa. Gracias, igualmente. Bye. Hasta luego, Anabel. Te cuidan mucho. Sí, gracias. Igualmente. Nos Bye. vemos. Bye. Vámonos a esa posada, don Alfred. Ya creo ya se acabó. Bueno, nos vemos, chicos. Voy a finalizar, ¿eh? Hasta Adiós. luego.